El otro día estaba hablando con un adolescente, ¿cómo no? Siempre con mis superadolescentes. Estar atentos, amores de mi corazón, ahí, bien, ahí os quiero. Entonces, hubo un viernes a la tarde que uno de ellos me preguntó, dice, Ruth, tengo una pregunta para ti. Dije, ay, señor, la pregunta. Digo, a ver, suéltalo. Y me dice, ¿cómo puedo saber, cómo puedo estar convencido de que tengo un verdadero conocimiento, de que realmente estoy llevando una vida agradable a los ojos de Dios? Y sabe, justo esa semana, el domingo anterior, el pastor al acabar la reunión había salido y al despedir nos animó a que durante la semana estuviéramos leyendo Primera de Juan. Y sabe, yo ese lunes había empezado a leer Primera de Juan para meditar en aquello que está en las Escrituras y hubo 3 preguntas que yo me autoformulé a raíz de la lectura. Y la primera era, ¿estoy andando con el Espíritu Santo realmente? O sea, en mi día a día ¿soy conocedora de que el Espíritu Santo está conmigo? La segunda es, ¿amo a los demás? Y la tercera pregunta que me formulé leyendo leyendo Primera de Juan fue, ¿creo de verdad que Jesús es mi Salvador? Así que al momento me vinieron estas preguntas que yo había estado reflexionando durante la lectura y le dije a este adolescente lo mismo. Digo, tú en tu caminar diario, cuando estás en tu casa con tus papás, en el instituto, ¿andas con el Espíritu Santo? El número 2, ¿amas a todos tus compañeros? ¿Amas y respetas a tus mayores, a tus papás, a tus abuelos, a tus hermanos? Y número 3 le dije, ¿crees que Jesús es tu Salvador? Entonces le dije, no me vayas a contestar ahora. Cuando te vayas a tu casa, piensa, medita en estas 3 preguntas. Y si la respuesta es sí, sigue andando conforme a la palabra de Dios. Y sabe, de esto quiero hablarle hoy. Y el título del consejo de esta tarde es 3 características de un cristiano. ¿Sí? Y la primera característica es, un cristiano es morada del Espíritu Santo. Y me gustaría leerles una historia que una vez leí y la verdad me gustó. Dice así, es la historia de una familia misionera que se mudó a otro país con emocionantes proyectos en su mente, pero con dudas de si habían elegido el lugar correcto. Tenían miedo de haberse equivocado, de comenzar a trabajar en el lugar incorrecto. Al llegar a su nueva casa se sorprendieron al descubrir un nido en el balcón y una paloma blanca que reposaba en él. Toda la familia celebró aquello como una señal divina de que estaban en el lugar indicado. Desde el primer momento, la familia mimó a aquella paloma con una especial atención y pronto se dieron cuenta de algo. Era un ave especialmente sensible. Ellos contaban que cuando la familia discutía acaloradamente por cualquier razón y elevaban el tono de su voz más de lo normal, la paloma se asustaba y volaba lejos del nido durante horas e incluso días. Sin embargo, siempre regresaba, tímida pero fiel. Entonces pensaron, o la paloma se adapta a nosotros o nosotros nos adaptamos a la paloma. Pronto comprendieron de que si querían que esa paloma permaneciese cerca, ellos debían adaptarse a ella. Debían ser conscientes de su sensibilidad, por lo que esforzarse por no asustar a aquella paloma mejoró muchísimo la relación familiar. Podría decirse que cuidar la relación con aquella paloma los transformó. Y mira, iglesia, mientras leía esta historia, me vino a la cabeza el pasaje de Juan en el capítulo 1, versículo 32, que dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció, quédese con esa palabra, permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Mira, iglesia, quiero que se quede con el detalle de la palabra permanecer. ¿Sabe? La Biblia no nos dice que descendió el Espíritu Santo simplemente para hacer una visitación, simplemente para visitar a Juan, sino que dice que descendió de los cielos y posó sobre su hombro y permaneció con él. ¿Sabe, iglesia? Mi pregunta en esta tarde es, ¿el Espíritu Santo puede permanecer en nosotros, iglesia? ¿El Espíritu Santo puede estar permaneciendo en nuestra vida? Cuando nosotros estamos en casa con nuestro marido, con nuestros hijos, cuando estamos hablando, cuando estamos en el trabajo, el Espíritu Santo puede estar permaneciendo en nuestra vida feliz, complaciéndose en nosotros, o bien es como esa familia que se va asustada, como la paloma se marchaba asustada, porque todo en casa son griteríos, son malas palabras, son envidias, son críticas.
En nuestra vida puede estar permaneciendo el Espíritu Santo. ¿Cómo es nuestro andar diario, iglesia? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo le hablamos a nuestra amiga cuando algo no nos sienta bien? ¿Cómo le decimos a nuestro compañero que aquello no nos está pareciendo correcto? ¿En qué ambientes nos movemos, iglesia? Y sabe, en Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo. En otras palabras, dice, no entristezcáis el corazón del Espíritu Santo. Pero justo antes de este pasaje y justo después de este pasaje, la Biblia nos da unas pautas para no entristecer al Espíritu Santo. En la versión de Message, en Efesios capítulo 4, dice así, antes del pasaje de no contristéis al Espíritu Santo, dice, pero esa, la vieja vida, ya no es vida para ti. Ahora tenéis a Cristo, nos dice. Prestadle atención. Tenéis instrucciones en la verdad de Jesús. Entonces ya no tenemos de excusa la ignorancia. Todo, y me refiero a todo relacionado con esa vieja forma de vivir, tiene que desaparecer. El viejo hombre está podrido, no lo digo yo, lo dice la Biblia. El viejo hombre está podrido de pies a cabeza. Deshazte de él y luego adapta una forma de vida completamente nueva, una vida moldeada por Dios, una vida renovada desde dentro y que se integra en tu conducta a medida que Dios reproduce fielmente su carácter en ti. Lo que esto significa es esto: no más mentiras, no más pretensiones, dile la verdad a tu prójimo. Después de todo, en el cuerpo de Cristo todos estamos conectados. Cuando mientes a los demás, dice, cuando mientes a los demás terminas mintiéndote a ti mismo. No uses tu enojo como combustible. Dice, no uses tu enojo como combustible para la venganza y no sigas enojado por mucho tiempo. No te acuestes enojado. No le des al diablo ese tipo de influencia en tu vida. A veces nos vamos a dormir enfadadas con el marido o con los hijos o con el compañero y nos pensamos que no pasa nada. Bueno, mira, mañana ya pasará todo. Escúcheme, dice que esto es una influencia de Satanás para su vida. O sea, cuando usted se acuesta enfadado con alguien, Satanás tiene influencia sobre su vida. Ahí lo dejo porque me parece fuertecito. Escúcheme un momento. Sigue así. Dice, ¿robaste para llegar a fin de mes? Pues ya no. Consiga un trabajo honesto para que puedas ayudar a quienes no pueden trabajar. Cuida tu forma de hablar, que nada grosero salga de tu boca. Di solo lo que ayude. Cada palabra debe ser un regalo. No entristezcáis el corazón del Espíritu Santo, no le rompáis el corazón. El Espíritu Santo que se mueve y respira en ti es la parte más íntima de tu vida y te hace apto para Él. No des por sentado este regalo. Rompe por completo con las palabras hirientes, las calumnias y las palabras profanas. Sé amable, sé sensible y perdonaos unos con otros rápida y completamente como Dios os ha perdonado a vosotros. Mira, iglesia, es un pasaje largo, pero toca tantos ámbitos comunes de nuestra vida, tantas cosas que son comunes en nuestra vida, como el enfadarnos con una persona de nuestro lado, como el hablar alguna mentirijilla. Toca cosas tan simples, tan comunes en nuestra vida, iglesia, pero que a la vez es tan importante que tengamos en cuenta, que no nos pasen desapercibidas. Y cuando usted reflexione en este pasaje, entonces sí, pregúntese, ¿soy morada para el Espíritu Santo? ¿Mi boca está hablando mentira? ¿Sigo enojada? ¿Sigo con rencor? ¿Soy una persona amable? Entonces ahí sí que podemos decir, ¿realmente soy morada? ¿Realmente el Espíritu Santo puede permanecer en mi vida? Mire, a lo largo de mi vida y seguramente por estar en una familia pastoral, esto es más común, pero muchas veces he escuchado decir, es que el pastor está tan ungido, es que claro, Joel está tan ungido, para él esto tiene que ser fácil. Y mire, déjeme decirle algo, yo no creo que haya personas, y esto lo escuché una vez y me encantó, no creo que haya personas que tengan más poder del Espíritu Santo porque sí, por titulación, por posición. No, ¿sabe? Yo creo que hay personas que tienen más cerca, más cómodo y más feliz al Espíritu Santo y entonces este se complace en su vida y eso se ve reflejado, iglesia, eso se nota, iglesia. ¿Sabe? La segunda característica es vive en la confesión que Jesús es tu Salvador.
¿Sabe cuántas veces hemos confesado con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador? Muchísimas, yo la primera. Incluso a veces lo repetimos por rutina. Hacemos la oración y gracias Señor, yo te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Pero escúcheme, iglesia. La pregunta es, ¿cuántas veces repetimos esta oración, pero vivimos una realidad lejos de creer que realmente Jesús es nuestro Salvador? Confesamos que Jesús es nuestro Salvador, pero cuando viene una situación adversa en nuestra vida, cuando viene una tormenta, nuestra fe empieza a titubear. Cuando sucede algo, cuando un viento azota en nuestra vida inesperado, entonces empezamos a titubear. ¿Será verdad? ¿Será que Jesús me va a sacar de esta? Y empezamos a querer controlarlo nosotros. No, pero ¿hay posibilidad de salirme de esta? ¿Tengo posibilidades de aprobar este examen? Uy, pero esto, ¿a cuánta gente le ha ocurrido esto y ha salido de esto? Y empezamos a querer controlarlo de manera natural y nos olvidamos que Jesús es nuestro Salvador y que nuestra respuesta está en lo sobrenatural, iglesia. Miren, fíjese, en Mateo, en el capítulo 14, hay un trozo, hay un párrafo que nos cuenta cuando Jesús les dice a los discípulos, suban a la barca y naveguen delante de mí y pasen a la otra ribera, a la otra orilla. Dice que los discípulos obedientes a Jesús se suben a la barca y empiezan a navegar delante de Jesús. Pero de pronto, cuando están en medio del mar, dice que una tormenta se desata encima del mar, dice que vientos azotaban y los discípulos empiezan a temer y entonces se giran para buscar a Jesús. ¿Dónde está este hombre que nos puede rescatar de esto? Y de pronto ven a Jesús andando sobre las aguas en mitad de la tormenta. Y sabe, Jesús les dice, no temáis, soy yo, no tengáis miedo, estoy aquí. Y entonces en el versículo 28 Pedro le responde, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, empezó a dar voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús le extendió su mano y tiró de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Mira, iglesia, quédese con dos detalles de esta historia. Dice que Pedro empezó a andar sobre el agua cuando Jesús le dijo, ven. La tormenta ya estaba desatada. Ya había tormenta en medio del mar. Hacía un rato que había empezado la tormenta. Les había dado tiempo de girarse, de ver a Jesús, de alucinar. Jesús caminando sobre las aguas. No sabían ni siquiera si era un fantasma. Dice que algunos dudaron. Entonces, la tormenta ya estaba. Pero él confió en Jesús. Jesús le dijo, Pedro, ven, tranquilo, ven, si quieres realmente ver quién soy, ven, camina sobre las aguas. Y Pedro bajó y empezó a caminar, pero de pronto, dice que de pronto se dio cuenta de cómo azotaba la tormenta y tuvo miedo. ¿Sabe? Quédese con eso, que de pronto vio cómo azotaba la tormenta. Iglesia, a veces, sin darnos cuenta, nos desenfocamos. Él empezó enfocado en lo sobrenatural, empezó enfocado en Jesús, pero de pronto se desenfocó y empezó a mirar la tormenta, empezó a mirar algo natural. Y dice que lo natural, la tormenta, le hizo dudar y empezó a hundirse. ¿Sabe? Cuando nos fijamos en lo natural, nuestra fe empieza a hundirse, iglesia. Cuando nosotros nos fijamos en lo natural de la tormenta, en lo que el médico dice, en lo que el banco nos está diciendo, nuestra fe empieza a hundirse. Jesús es nuestro Salvador, iglesia. Dice que el segundo detalle, que al enfocar su mirada en la tormenta tuvo miedo y al instante empezó a hundirse. Iglesia, el miedo, la duda anulan lo milagroso de Dios para su vida, iglesia. Cuando usted le da paso a la duda, lo milagroso de Dios se anula, iglesia. Si usted quiere ver lo milagroso de Dios, déjeme decirle, es tiempo de caminar sobre las aguas. Jesús le está diciendo, ven, acércate porque yo soy tu Salvador, yo soy tu sanador, yo soy quien te sustenta. Empieza a caminar, camina sobre las aguas, deja de mirar los vientos que están azotando, los rayos que están cayendo, cómo se están moviendo las aguas, simplemente camina porque yo soy tu respuesta, iglesia, yo soy tu respuesta. ¿Sabe, iglesia? Yo recuerdo, no hace muchos días,
cuando nuestra hermana Miriam, su bebé a los 4 días había pasado por una bacteria fuerte, había estado en la UCI, cuando todo parecía que iba bien, a los 15 días el niño vuelve a enfermar. Y ¿sabe? Los médicos estaban totalmente confundidos. Ellos se pensaban que era un simple virus, la fiebre no remetía, pero ellos decían que era algo normal, que el virus estaba en el punto álgido y era normal que la fiebre no bajaba. Pero iban pasando las horas, el niño cada vez reaccionaba menos, el niño incluso se estaba poniendo de un color feo, se estaba poniendo gris. Y literalmente cuando pensamos en esa noche, tenemos la sensación, la familia, que se libró literal una batalla espiritual entre la vida y la muerte, porque así fue. Y ¿sabe? Los médicos lo tenían como algo normal, dice que de vez en cuando entraban a la habitación e incluso le decían a Miriam, estate tranquila, mujer, tú tienes miedo porque has pasado lo de la bacteria, pero el niño es un virus, es un simple virus. Y ¿sabe? Yo recuerdo que bien entrada la noche recibí la llamada de mi hermana. Ella me llamó y normal, ella tenía dolor, ella veía como el niño estaba apagándose y ella llorando me dijo, Ruth, es que tengo la sensación de que algo no está yendo bien, creo que algo se está escapando de las manos de los médicos y creo que la vida del bebé se está escurriendo. Ella me decía, se está escurriendo literal entre mis dedos, el niño no está reaccionando. Y ¿sabe? Ella normal, lloraba de dolor, aquella situación le estaba provocando mucho dolor y lloraba. Y ¿sabe? En un momento dado, yo recuerdo, y me dolía escucharla de esa manera, pero recuerdo que le dije, basta Miriam, sécate las lágrimas, ¿sí? Vamos a orar. ¿Quién es nuestro sanador, Miriam? Dios, dijo. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios, Miriam? ¿Cuál es nuestra autoridad? Los médicos están confundidos, pero nosotros, orando con Dios, podemos revertir esta situación, Miriam. Así que le dije, ahora en el nombre de Jesús nos vamos a poner de acuerdo. Además, yo estaba en la calle, un panorama. Digo, ahora nos vamos a poner de acuerdo en el nombre de Jesús. Sí, porque aparte fue un arrebato así violento que me dio. Cállense, les dije a mis amigas, callaros un momento que tengo que orar. Entonces, le dije, vamos a orar. Así que nos pusimos de acuerdo y en el nombre de Jesús declaramos que todo lo que parecía desordenado empezó a ordenarse. Que todos los médicos, aquellos que estaban tan confundidos y se pensaban que era un simple virus, empezaban a encajar piezas y a darse cuenta que tenían que hacer algo para el bebé y que la vida del niño estaba en manos de Dios. ¿Sabe? Colgamos el teléfono. Y Miriam empezó a recibir llamadas de familiares orando por el bebé y poniéndose de acuerdo. Y al cabo de máximo 1 hora, yo recibí un mensaje de la cuñada de Miriam que había ido al hospital para estar con Miriam. Y ella me dijo, Ruth, está todo bien. Está dentro de lo grave que está sucediendo, todo se ha ordenado. De repente han empezado a entrar médicos en la habitación, no entendíamos nada, y venga a entrar médicos, han habido como 8 doctores en la habitación, han cogido al niño, se lo han llevado a la UCI y ahora el niño ya está enchufadito, está controlado, creen que es meningitis, pero ya lleva hasta la medicación. Está bien, gloria a Dios. ¿Sabe? Fueron pasando los días y cuando ya parecía que habíamos caminado sobre las aguas de la tormenta, ya estaba todo bien, la tormenta ya estaba en calma. De pronto un último azote del diablo, un último azote, la voz de la doctora 3 días después diciendo, bueno, ahora que el máximo peligro ha pasado, papás, os tengo que decir algo. Es muy posible que haya secuelas cerebrales, les dijo. Es muy posible que haya secuelas graves en el niño, así que le vamos a hacer una ecografía cerebral, mantener la calma, ya os diremos el qué. ¿Sabe? Nosotros teníamos 2 opciones. La primera, después de ya haber pasado, empezar a titubear nuestra fe y dudar y decir, Señor, pero ahora ¿dónde estás? Y la segunda era saber que el que había empezado la buena obra era fiel para terminarla. Y así fue, iglesia, así fue. De hecho, la misma doctora, después de la ecografía cerebral, le dijo, mirad, no puedo decir nada más que lo de este niño es un milagro, porque no hay explicación, no hay secuela, el niño está vivo, es un milagro. Y así es un milagro. Jesús nos estaba diciendo, familia, caminar, caminar. No escuchéis las voces de los doctores. No penséis en cómo puede ser que en menos de un mes el niño tenga tantas cosas, simplemente caminad, porque yo soy vuestro Salvador, iglesia. Es tiempo de caminar sobre las aguas, enfocar nuestra mirada en lo sobrenatural y vivir realmente sabiendo que Dios es nuestra máxima autoridad. Iglesia, la autoridad no la tienen los médicos, la autoridad sobre nuestra vida no la tienen nuestros padres, no la tienen nuestros jefes, no la tiene el banco, ni siquiera la tiene el Papa de Roma.
Ahora que está de moda, me venía. La máxima autoridad sobre nuestra vida, iglesia, la tiene Dios y su palabra. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra, porque si no pasamos tiempo con la palabra y no conocemos, cuando la tormenta empieza a azotar, no sabemos ni dónde buscar. No sabemos ni dónde buscar, y esto también lo hablábamos con Miriam, me decía, qué fuerte, qué bueno, Ruth, es el tener conexiones, la importancia de las conexiones, de saber a quién acudir para que pueda hablar con tu misma fe, de poder saber a qué versículo agarrarte para saber que Dios tiene la autoridad. Iglesia, es tiempo de enfocarnos en lo sobrenatural, y enfocarse en lo sobrenatural es enfocarse en la palabra de Dios, es vital para nuestra vida. Y la tercera característica, iglesia, un cristiano lleva una vida anclada en el amor de Dios. Miren, Mateo 5:43 en adelante dice, entonces oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. Mire, una cosita. Orad por los que os ultrajan y os persigan. No se imaginen que van a venir con un machete persiguiéndole por la calle. Porque a veces uno se piensa eso, bueno, esto va a llegar cuando venga el arrebatamiento. No, perseguir a los cristianos significa cuando simplemente vienen y a tu cara te dicen, estás yendo a una secta. Esto es que te persigan. Pero escúcheme, déjeme que le diga algo. Que digan lo que quieran. No, usted está en el mejor lugar que puede estar. Usted está siendo instruido por la palabra de Dios. Esto significa que le persigan. Vendrá gente y le va a señalar y le va a decir, estás yendo a la secta, te están manipulando. Escuche, besos para todos, desate el perdón. Después si estoy yendo a una secta, bendito lugar al que estoy yendo. Te perdono en el amor del Señor. Continúo, por si acaso. Está bien. Besitos para todos. Escucharme, es que es importante, es muy importante. Nos ve más gente de la que nos pensamos. Escuchadme, se me ha ido. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad para los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire, la palabra prójimo, muchas veces hemos pensado, al menos yo pensaba eso, que la palabra prójimo hacía referencia a la gente que nos rodea normalmente en nuestra vida, ¿no? Al vecino, a la gente que tenemos más cercana, ya no digo solo familia, pero sí gente que tenemos más cercana, compañeros de trabajo. Pero busqué prójimo al diccionario y literalmente, sin una palabra más ni una palabra menos, dice, individuo, un prójimo es un individuo cualquiera. Es decir, cualquier persona es un prójimo sin excepción de raza, de color, de pensamientos, de cultura, cualquiera es prójimo de otro. Pero, miren, nos cuenta la historia. En la sociedad que Jesús vivía había unos hombres llamados rabinos. Esos hombres eran hombres que gozaban de buena fama y de autoridad en la sociedad. Y estos hombres, nos cuenta la historia, que se creyeron con la autoridad de adulterar la ley, definiendo quiénes podían ser considerados prójimos y quiénes no. Y decidieron eliminar de los prójimos a los gentiles y a los samaritanos. Y estos, los prójimos pasaron a ser cualquiera menos los gentiles y los samaritanos, que pasaron a ser llamados los enemigos. ¿Sí? Eran a los que nombraban enemigos, considerados enemigos. Pero ahora la Biblia dice que Jesús está predicando y les está diciendo a la gente, ama a tu prójimo. Habéis escuchado que dice ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, pero mirad que yo os digo ahora, dice Jesús, ama, bendice y ora por todos sin excepción. Sin excepción, para cualquiera, el prójimo es cualquiera. Y sabe, iglesia, cuando leía esto me quedé pensando en esta exclusión que se atrevieron a hacer los rabinos de la palabra de Dios. Y sabe que me vino a la cabeza, iglesia, ¿cuántas veces nosotros actuamos como rabinos? ¿Cuántas veces nosotros decidimos a quién amar y a quién no? ¿A quién perdonar y a quién no? ¿A quién bendecir y a quién no? ¿Por quién orar y por quién no?
Y sin darnos cuenta, estamos actuando como estos rabinos que se creyeron con la autoridad de adulterar la palabra de Dios, iglesia. No nos damos cuenta, pero empezamos a hacer excepción. Este me ha hecho esto, no lo voy a perdonar. Rabinos. Este no se merece mi respeto. Rabinos, y empezamos a actuar como rabinos, adulterando la palabra de Dios, diciendo quién puede ser nuestro prójimo que merece ser amado y quién no. Amamos solo a quienes nos es fácil de amar, tratamos bien solo a aquellos que nos es fácil tratar bien, incluso honramos solo a aquellos que creemos que se merecen nuestra honra. En otras palabras, Dios nos estaba diciendo, ama a cualquiera, ama a todos, perdona a todos, respeta a todos, honra a todos, sin excepción, sin excusas, sin justificaciones. No, pero tú no sabes lo que me ha hecho este, escúchame. Rabino, escúchame, sin excepción, no trate de justificarse delante del Padre. Yo lo he hecho, yo a veces lo he hecho. El Señor me ha dicho, he escuchado tan claramente, haz esto y me he querido justificar delante de Dios. No, Señor, pero es que si hago esto, ¿qué van a pensar? Escúcheme, ¿qué importa lo que vayan a pensar los demás? Lo que importa es cómo está su vida con Dios. Esto es lo único que importa. ¿Sabe? El otro día alguien me dijo que había que tener, estábamos hablando acerca del perdón y me dijo, sí, pero es que hay que tener mucho valor para perdonar a alguien que te ha hecho daño. Y, ¿sabe, iglesia? Yo le dije, sí, hay que tener valor, pero se trata de una decisión. Se trata de decidir perdonar, simplemente. Decide perdonar y Dios ya se va a encargar de que usted empiece a sentirlo, pero decide perdonar. Y quiero decirle algo, iglesia, y voy a acabar con esto, no sé si Chris me puede poner un poquito de musiquita de fondo. Dice, el perdón, iglesia, el perdón libera. Y a veces no somos conscientes. El perdón es algo liberador. Creemos que el perdón es simplemente para quedar bien con la persona con la que me he ofendido. Pero no, escúcheme. El perdón, lejos de acercar malos entendidos, lo que va a hacer va a ser liberarle si usted desata perdón. A veces, iglesia, sentimos que estamos estancados en nuestra vida espiritual. Incluso caemos en rutina a la hora de leer la Biblia, incluso llegamos a aburrirnos. Esto puede suceder, esto sucede, iglesia. Y yo le quiero decir algo. Si usted siente que en su vida está pasando por un momento así, párese y reflexione. ¿Hay falta de perdón en su vida? Iglesia, ¿sabe? La falta de perdón es un tapón. La falta de perdón es un tapón que no le va a dejar florecer. Y se lo digo porque lo he vivido en mis carnes, iglesia. La falta de perdón es un tapón que no le va a dejar avanzar, no le va a dejar crecer. ¿Sabe? Si es así, decida acercarse a la persona y desatar perdón. Incluso si tiene que pedir perdón, pídalo. Porque lejos de humillarle, lejos de hacerle débil, iglesia, pedir perdón le va a liberar y le va a elevar. Pedir perdón, desatar perdón, perdonar si alguien viene. A veces alguien se acerca y nos pide perdón y de boca decimos sí te perdono, pero de corazón no estamos perdonando. Pero lo que me hizo ha pasado, sucede. Y nuestra vida se llena de amargura y no entendemos por qué no crecemos. No entendemos por qué venimos a la iglesia, pero afuera las cosas nos continúan yendo fatal en la empresa, fatal en la salud, fatal en la familia. Somos infelices. ¿Y sabe por qué es, iglesia? Porque hay un tapón espiritual tan sencillo como el perdón. El perdón, iglesia. Hemos leído, dice, no se vaya enojado a dormir, porque esto es darle influencia al diablo. Si algo quiere el diablo es que nosotros no avancemos con Dios. Si algo quiere el diablo es robarle su vida espiritual con Dios. Y sabe, a través de la falta del perdón, le está robando su crecimiento espiritual. Y robándole su crecimiento espiritual, le está robando todo. Porque si no hay crecimiento espiritual, la fe tampoco avanza. Y si la fe no avanza, muy difícilmente reciba esa sanidad que usted está pidiendo, ese ascenso que usted está pidiendo y por el cual está orando. Son oraciones que simplemente son palabras. Y solo es por la falta de perdón, iglesia.
Así que este era el consejo que yo tenía para esta tarde. Pero de verdad, si usted se va a su casa, reflexione en esto. Piense, ¿tiene que pedir perdón? ¿Tiene que perdonar? Hágalo. Hágalo y verá cómo su vida queda liberada. Iglesia, hasta aquí el consejo de esta tarde. Les amo con todo mi corazón.